Siempre es un placer recibir a nuestra casi abogada Cami Palacín, que a este ritmo nunca se va a recibir. No me voy a recibir solo para seguir teniendo la columna. Pero, ¿no tenés clases online o esas cosas? Sí, tengo clases por Zoom. No están buenas. Sí, no. La verdad que no. Tenía preparado salir con unos auriculares buenísimos de gamer, pero tuve problemas técnicos. La próxima lo voy a hacer porque es una gran perfo. Nada, les contaba, tenía luces, todo. Es que para mí cuando uno hace eso la caga. Sí, estaba re emocionada. Está comprobado. Está comprobado que, por ejemplo, vos decís... Cuando querés ir por más. Hoy viene Nati Peluso, hoy viene Nati Peluso, hoy viene Nati Peluso, hoy viene Nati Peluso, después Nati Peluso no viene, ¿entendés? Tipo, siempre que lo spoileás, se caga, se yetea. Claro. Sí, la yeté toda. Bueno, nada, quedará para la próxima. Hoy voy a inaugurar, me tomé el tupé de inaugurar una pequeña sección dentro de la columna. Sí. Pintó esa en cuarentena y quise armar algo que se llame, una sección que se llame Fallos Bizarros. Le puse bizarros / trascendentes, porque tampoco podemos excluir algunos que son importantes también, aunque no sean tan bizarros. Me gusta el tema que estás planteando. Bien, el de hoy tiene un nombre genial. Se llama Los Caballeros de la Noche. Ya tienta, ya escuchás el nombre y tienta. Me da patriarcado. Se suele dar, a mí me da Batman. En la facultad se suele dar en el Constitucional, si hay alguien que estudia Derecho, probablemente lo conozca, no sé igual, porque es un fallo del 1800. O sea, se da, pero tranqui. Se suele dar en Constitucional o en Penal. La cuestión es la siguiente. ¿Empiezo? ¿Están listes? Estoy metidísimo. Bien. La cuestión es la siguiente. Contexto. 1881, Argentina, Roca era presidente, Buenos Aires ya era parte del país. Estaba en su casa una señora que se llamaba Felisa Dorrego de Miró. Ya el nombre te da a persona de clase alta, pituca, que era nada más nada menos que la sobrina del Dorrego que conocemos, de Manuel Dorrego, el federal. Ok. Esta mina estaba en su casa, que la casa tiene una historia genial, después búsquenla porque no me va a entrar en esta columna, pero vivía en un lugar que se llamaba el Palacio Miró, que era un palacio que construyó el esposo que estaba en el medio de la ciudad, acá en donde ahora es Plaza Lavalle. La mina estaba en su casa, ahí en su super palacio, y le llega una carta. La carta decía que habían secuestrado a su mamá. La mina dice, bueno, secuestraron a mi mamá. Claro, pequeño detalle, mi mamá está muerta hace muchos años. ¿Qué había pasado? Habían secuestrado el cuerpo, o sea, la tumba de la madre. Y la carta que le llega estaba firmada por unos señores llamados los Caballeros de la Noche. La carta es genial, o sea, está la carta textual del momento, que les voy a leer una parte porque es muy hermosa. Empieza diciéndole: respetable señora y familia, al pasar vista por estas líneas, tal vez podrá encontrar que sus sentimientos desfallezcan, pero este es un mal que no tiene remedio, y nos encontramos impulsados, con todo nuestro pesar, a proceder por causas ajenas del modo que hacemos. Como lavándose las manos, tipo, che, perdón, no es que quisimos robar el cadáver de tu mamá, pero no nos quedaba otra. Wow, qué raro toda esta historia. Rarísimo. O sea, profanaron una tumba, sacaron el cuerpo de la tumba de la vieja de esta mina, del Dorrego de Miró, y le mandan esta carta avisándole que tiene el cuerpo. ¿Pero qué, le piden algo en la carta o qué pasa? Bueno, ¿La carta está hecha con letritas recortadas de revista o eso no se usaba en ese momento? Porque viste que la carta de secuestro es muy de la revista recortada. La carta de secuestro, no sé a qué te referís, pero le llegó a la casa. O sea, le llegó una carta al palacio. Sabían dónde vivía, la tenían registrada. Entonces, aparte, la carta sigue y dice que tenían el cuerpo de la mamá, que lo habían sacado del cementerio de Recoleta, porque la mamá estaba en el cementerio de Recoleta. Habían sacado el cuerpo y dice, nosotros mismos lo hicimos, y la extorsionan. La extorsionan de una forma bastante graciosa, porque lo que le dicen es,
che, sabemos que tu mamá era supermillonaria, textual le ponen eso, y que dejó una fortuna de muchísimos millones de pesos, así que te es insignificante darnos 2 millones. Corta, le dicen eso. Literalmente en la carta le ponen, para ustedes es un vuelto, darnos 2 millones de pesos, tranca. Y al final de todo, le hacen como bueno, en resumen. Literal, le ponen con más claridad y en resumen. Usted nos va a entregar el día de mañana 2 millones de pesos en un lugar que queda pactado, y si no, van a quedar como el orto en la sociedad. Lo que le dicen es eso, además de que nunca más vas a ver la tumba de tu mamá, la psicopateada que le hacen en la carta es, che, si no lo haces, mirá que vas a quedar muy mal en la sociedad, la ciudad lo que va a pensar. Imagínense, 1880, toda la gente hablando de eso. Todos iban a estar hablando de la señora que las ratas que no pagaron el secuestro de la madre. Estoy muy enganchada con la historia. ¿Cómo sigue esto? Todas las pulperías, todo el mundo hablando de esto. Yo como que pienso todo muy momento, siglo. La gente, era el tema de Buenos Aires. Otra estatus Recoleta aparte, ¿no? Todavía había tumbas disponibles, seguramente. Como que ahora me imagino que si querés ir desde cero a contratar una tumba, no creo que haya posibilidad. No se llama tumba, se llama... Ay, ¿cómo es el nombre? Bóveda. No creo que haya bóvedas. Sí, las bóvedas son muy ricas, hay que poner plata, carísima. Hay que poner plata, pero por ahí en ese momento todavía había inversión disponible. Hoy en día, para mí ya no hay, o sea, solo si tenés ya tu tumba familiar ahí. Sí, para mí tampoco, no sé bien. Si alguien trabaja en el cementerio de Recoleta. Bueno, con la cartita esta, en la que le dicen sos una rata si no nos entregas la plata y vas a quedar muy mal, le dejan un cofre de madera, en el que le dicen, bueno, acá ponenos la plata y mañana llevala a, no sé, un punto que les habían dejado cerca del palacio. Entonces, la señora Felisa Dorrego de Miró, obviamente, dice, bueno, voy a llamar a la policía. Sí. Llama a la policía va al cementerio y se da cuenta que efectivamente la tumba había sido profanada, no estaba en la bóveda de los Dorrego, que era la bóveda. Entonces empiezan a decir, bueno, si lo pensamos racionalmente, tendrían que haber hecho un mega operativo para mover una tumba de tales características a otro lado. ¿Cómo lo hicieron? Empecemos buscando primero acá en el cementerio. Entonces se ponen a buscar ahí y se dan cuenta que en una bóveda cercana de una familia que se llamaba Requijo, que era otra familia así de plata que estaba en el cementerio, estaba el candado abierto, roto, el candado de la bóveda. Entonces se meten y encuentran la tumba de la mamá de Felisa Dorrego de Miró, que estaba ahí medio en vertical, como que la habían tirado. La cuestión es que lo que dice la policía con Felisa Dorrego de Miró es, bueno, hagámonos los giles. Hagámonos como que nunca encontramos el cuerpo y sigamos con la opereta para detener a los caballeros de la noche. Ok. ¿Qué hace? Bueno, ponen en el cofre ese de madera que les habían dado, meten, ¿cómo se llama? Meten papel de diario, como para simular que había algo. Y arman un operativo que es muy de película, que básicamente el comisario se hace pasar por vendedor ambulante y lleva el cofre a uno de estos señores que estaba esperando, una parte de los caballeros de la noche, que estaba esperando el cofre con la plata. Se sube un tren, la persona está con el cofre. Ahí ya en el tren estaba lleno de policías que hacían pasar por, ¿cómo se llama? Los que te van a preguntar si tenés el boleto, vigilantes de tren. O sea, un operativo de película, ¿era? Amo. Todo el tren, paran al señor que tenía el cofre, le piden el boleto y el señor ya empieza como, acá hay algo raro, y se quiere escapar. Persecución, frenan el tren. Esto pasó en Buenos Aires, o sea, genial. Paran el tren, yo emocionada con el fallo. Paran el tren en el medio, tipo ya llegando a la estación, y estaba esperándolos afuera de la estación el líder de los caballeros de la noche. Ok, Iván Noble. El líder ve que se está frenando el tren y se da cuenta de que había algo medio raro y medio que empieza a, chavo, me las tomo, corta.
Se las toma, la policía, persecución, lo siguen, lo frenan en la zona de Belgrano, porque decía Avenida Santa Fe, zona de Belgrano, lo frenan y los detienen. Logran que les indiquen un galpón que tenían los Caballeros de la Noche y encuentran ahí mismo unos sellos, que eran unos sellos de unos búhos, que era el sello que tenía la carta que le llega a Felisa Dorrego de Miró. Encuentran unas máscaras de metal, que parece que eran las que habían usado para entrar al cementerio de Recoleta la noche anterior, y encuentran también un estatuto de los Caballeros de la Noche, como que era una especie de logia a estos tipos, en el que, no sé, el estatuto decía cosas como que si no acataban con las reglas, iban a tener castigos, una cosa medio turbia. Pero bueno, nunca se pudo confirmar que hayan hecho nada más que esto del robo de la tumba de la madre de Felisa Dorrego de Miró. Los detienen, ¿no? Después de toda esta persecución de película, los detienen. Ahora, ¿qué pasa? Llega el momento de la condena. Todo Buenos Aires expectante de cuál iba a ser la condena para esta banda de inmorales que violaron la bóveda de Dorrego. O sea, estos eran los rugbyers de 1880, los rugbyers asesinos de 1880. O sea, era un trending topic social, me imagino. Piensen en una persecución en el tren como casi... La verdad que no me sé la fecha de cuándo llegó el colectivo, cuándo se inventó el auto, el carruaje, ni idea, pero seguramente en ese momento el tren era como el mejor transporte que había. 1880 estamos hablando. Sí, lo máximo. Me imagino toda la situación, pulpería, todo el mundo hablando, la titular de los diarios. ¿Y qué pasa? Entonces, paren un segundo que se me está por quedar sin batería la tablet. Entonces, me mato porque este caso me fascina. Sí, se nos dimos cuenta, o sea, la pasión. Yo estoy meredísimo, me lo estoy reimaginando. Pero no, que es muy gráfica la situación. Sí, es buenísima. Pero ¿qué mierda les pasa con el fallo? Por favor, seguí. Bueno, entonces lo que sucede es que van y dicen, bueno, primera instancia, ¿qué pasa? ¿No? El fiscal, lo que dice, perdón que me muevo, pero tengo miedo que se me apague la tablet. Lo que dice el fiscal es, vamos a tener que condenarlos, sí o sí, porque esta gente es peligrosa. Ya parte de esa base, ella parte de que los quiere condenar, no le importa cómo, pero los quiere condenar. Entonces lo que dice es, de una. ¿Cuál es el código vigente? El código penal vigente. En ese momento, el código vigente era un código que se había sancionado en 1877, o sea, un par de años antes, pero que había derogado todos los delitos que se llamaban religiosos. Entre ellos estaba la violación de sepulcros, o sea, el delito que habían cometido estos tipos. Entonces, ¿qué sucede? Lo que dice es, bueno, vamos a tener que aplicar las leyes españolas. Porque como el código de acá no tiene estos delitos, bueno, aplicamos las leyes españolas. Total, hace un poquito que las estamos aplicando, listo, lo mismo. Las leyes que se llamaban leyes de partidas. Porque la ley de partida existía el delito de violación de sepulcro. Entonces pide que le den prisión indeterminada, corta, a la cárcel. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos que la figura del fiscal representa al Estado y que lo que hace es acusar, pero el fiscal no decide? Sí. El fiscal le manda la acusación al juez. Entonces, en primera instancia, lo que deciden, de acuerdo a la acusación del fiscal, es, ok, tenés razón, vamos a acusarlos y a condenarlos por las leyes de partida, o sea, por las leyes españolas, pero le bajan un poco la pena, le dice indeterminado, es mucho. Sí. Le dan 6 años, le meten 6 años. Por violación de sepulcro, aplicando las leyes españolas, cuando acá estaba vigente otro código. Entonces, esta sentencia se apela. Conocen ese término, ¿no? Como básicamente se quejan y asciende y pasa a otra instancia superior dentro de la justicia. Sí. El defensor de los Caballeros de la Noche era un tipo que se llama Rafael Calzada, que es la persona que le dio el nombre a la localidad bonaerense, que se llama Rafael Calzada. Es un jurista muy famoso, que hizo una defensa brillante en la que planteó, vos no podés condenarme, no podés condenar a mis defendidos, básicamente, por una norma que ya no está vigente. Si acá se sancionó otro código, tenés que sancionarlo con el otro código. Porque si no, ¿qué pasa? Si no, estás violando el artículo 18 de la Constitución. La Constitución, piensen que existe desde antes.
la Constitución es del 1853. Eso es muy flashero pensarlo en términos de hoy. Hoy sigue vigente el mismo artículo que 1853. Una locura. Eso es muy flashero. Entonces, lo que le dice es, el artículo 18 dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo y sin ley que sea anterior al hecho que vos estás, juzgando. Entonces vos no podés decir, o sea, no podés, esto forma lo que se llama el principio de legalidad. Vos no podés aplicar analógicamente, o sea, discrecionalmente, un tipo penal si no encuadra perfectamente en el hecho que vos estás juzgando. Entonces, claro. y tampoco podés... O sea, vos no podés, perdón, lo que vos estás tratando de decir es como que vos no podés decir, ustedes rompieron esta regla que la voy a poner desde ahora, porque en el momento en que la rompiste no existía esa regla, básicamente. Por un lado eso, por un lado la ley, hay un principio que es de no retroactividad de la ley penal, que significa básicamente que vos no podés sancionar a alguien con una ley que sale después de que vos cometiste el hecho ilícito. O sea, si yo hoy robo, imagínense que el robo no está penado hoy, no es sanción, claro. Y yo hoy robo. A mí no me pueden condenar por algo si el robo lo sancionan mañana. No me pueden condenar. Completamente. La ley fue sancionada después. Entonces lo que le dice es, ponle que vos sancionás una ley, una norma que diga que la violación de sepulcros es un delito. Perfecto, no me podés condenar por eso porque eso ya pasó. Entonces sienta esta doctrina del principio de legalidad que dice que vos no podés aplicar una ley posterior y que además vos no podés aplicar una ley que no encuadra perfecto en el hecho. O sea, yo no puedo decirte que vos robaste cuando, no sé, no hubo violencia en tu acto, que es una cosa específica que tiene que ver para que el tipo penal sea robo. Yo no puedo decir que vos robaste si en realidad profanaste una tumba. Es parte del principio de legalidad. Si no, es discrecional. O sea, esta es una garantía que lo que hace es limitar un poco el poder punitivo estatal. Porque si no, se aplicarían artículos y normas a cualquier persona de la forma que quisiera y esto sería una inseguridad jurídica gigante. Entonces, con esta defensa, también lo que dice es, igual ni siquiera es hurto. O sea, dicen, ponele que los queremos castigar por algo, que los quieren condenar. Ni siquiera se los puede condenar por hurto, porque para que haya hurto tiene que haber posesión de la cosa o uso. Y en este caso no lo hubo, porque la tumba la dejaron a 2 metros. Claro. Entonces, ni siquiera se los puede condenar por eso. Y es muy gracioso porque tanto la defensa como la Cámara de Crimen, que es la cámara que resuelve después, ambos dicen, sí, sabemos que este es un hecho terrible, que es un hecho aberrante, que daña la moral de la sociedad y todo lo que querramos, pero si no está sancionado en nuestro código, en nuestra norma, no podemos condenarlos, corta, no hay forma, no podemos apartarnos de lo que nos dice la ley en este sentido. Entonces, básicamente, la Cámara del Crimen, que así era como se llamaba en ese momento, la Cámara de Apelación, dice, no los podemos condenar por esto, es verdad, sería una falta terrible a nuestro trabajo. Entonces los condenan, pero los condenan por amenazas y coacciones por escrito, que es como básicamente por haber mandado la carta. El tema es que el delito ese era muy menor, ellos ya habían estado detenidos de hacía más de 2 años en prisión preventiva, que es lo que vimos la vez pasada, que es cuando estás condenado sin condena firme, estás en la cárcel sin condena que firme. ¿La justicia es lenta desde el 1800? Me alegra saberlo. Y antes tenía más sentido que sea lenta, porque no había no teníamos digitalización. Pero entonces, como se comen 2 años de cárcel, ahí los largan y dicen, bueno, ya está, cumplieron la condena, los liberamos. Así es como termina un poco la historia de los Caballeros de la Noche, que básicamente le salió bastante de culo. O sea, imagínense que no creo que esa gente haya dicho, cometamos este delito que no es delito, para que no estemos... No, o sea, fue como, bueno, pasó esto, y de pedo, como no existía ese delito, no pudieron ser condenados. Fueron condenados, pero después se revirtió esa decisión. Lo gracioso, o como una conclusión que sucedió después de este fallo, es que se sancionó una ley que habla del secuestro de cadáveres, básicamente, que existe hasta el día de hoy en nuestro Código Penal. Está en el artículo 171, que dice, lo tengo por acá explícito, sufrirá prisión de 2 a 6 años el que sustrajera un cadáver para hacerse pagar su devolución. Y ese artículo que está vigente hoy, o sea, está en nuestro código, salió de este fallo de los Caballeros de la Noche, que quedaron como súper en la historia por esto, y este artículo nunca se usó. O sea, no existen, no se conocen fallos en los que se haya tenido que usar, porque legislaron para las manos de Perón. demasiado específica.
O sea, que justo tenés que robar el cadáver y hacerse para pagar la revolución. Es una cosa muy, muy puntual. Entonces nunca se usó. Y quedó ahí y fue como histórico. La verdad es que es como una historiecita ese artículo, porque nunca se usó y no creo que se vaya a usar, la verdad. ¿Cómo se llama cuando pasan este tipo de cosas donde de repente se arma una nueva ley o una nueva, no sé, inciso, como se llame? Se dice que sienta precedente. Porque está bien, esto no se volvió a usar, pero tampoco me parece tan malo que de repente haya algo que, listo, en la historia nos dimos cuenta que esta vez estuvo mal, para la próxima que esté corregido. Claro, lo que pasó fue algo medio así. En realidad no es técnicamente sentar precedente. Tal vez se puede decir sentó precedente, pero en realidad esto, o sea, el fallo no tuvo que ver en términos históricos de esto que decís vos, de que se dieron cuenta, che, existe este delito, ojo, que no quede sin penar porque puede volver a pasar. En realidad lo que hicieron fue a partir de este fallo darse cuenta y modificaron el Código Penal. En la próxima modificación lo incluyeron en el proyecto para cerciorarse de que no vuelva a pasar, que efectivamente no pasó porque nadie más lo hizo nunca. Por lo menos no se conocen casos. Si alguien conoce un caso, mándemelo, pero no se conocen casos en los que haya vuelto a pasar. Así que nada, esa fue la historia. Y hay un pequeño chisme que es como una boludez, pero encontré leyendo sobre el tema, que Felisa Dorrego de Miró tuvo una pequeña historia de amor con el líder de la banda de los Caballeros de la Noche, que a todo esto el líder era un belga de familia aristocrática que se había venido a la Argentina, no sabían por qué razón, y parece que Felisa Dorrego de Miró quiso conocerlo porque le dio como medio cosa, che, ¿por qué llegaste a robar la tumba de mi mamá? Es un montón, quiso saber su historia. Posterior al robo. Parece que lo que pasó fue que él tenía una hija y una esposa, el líder belga de la banda de los Caballeros de la Noche, y el tiempo que él estuvo preso y un tiempo después como que los mantuvo económicamente o les dio una ayuda con plata, como que pegó mucha onda. Básicamente pegó onda con la familia que había robado o que había intentado sacar el cadáver de su madre. Una cosa bizarrísima. Una locura la historia. Es una locura. Y además, jurídicamente, es reinteresante, porque te dice esto del principio de legalidad, de que vos no podés condenar si no hay una ley anterior, y que tiene que ser específica esa ley. No puede ser ambigua. Yo no puedo condenarte por algo si no es específicamente el hecho que vos cometiste y está específicamente establecido en ese tipo penal. Entonces, bueno, nada, esto fue histórico y se sigue dando en la Facultad de Derecho y nada, a mí me pareció un fallo bizarro bueno. Está bueno y me gusta este final porque no me había quedado pensando en eso. O sea, claro, es muy clave que no te puedan acusar por algo que más o menos cometiste. O sea, ¿lo cometí o no lo cometí? Fin. Por eso no lo... Digo, el hecho principal que era el de haber sustraído o haber profanado el cadáver, la tumba, no estaba penado. Entonces sí, podés buscar la vuelta para penar por amenaza, como lo que hicieron, o por coacción, pero más que eso no puedes hacer. De hecho, la defensa y la Cámara del Crimen dicen, ni siquiera podemos penar por violación de domicilio, porque los muertos no tienen domicilio, es ridículo. O sea, dicen como, ni siquiera tenemos que argumentar por qué los muertos no tienen domicilio, porque no lo vamos a argumentar. Y el cementerio de Recoleta era público, entonces como que hay algo del ingreso al cementerio que yo pensé, en su momento dije, che, ¿por qué no los condenaron por haber ingresado al cementerio, es propiedad privada? Pero no, porque el cementerio es público, entonces igual, digo, ese pequeño, no sé, sería una contravención, es muy la hicieron joya. ¿Qué? La hicieron joya. Más o menos porque se comieron 2 años en la cárcel y ni siquiera ganaron la guita. Pero es como el robo del siglo, pero del siglo pasado. Estuvo bien. El robo del otro siglo. El robo del otro siglo. Todavía no el robo de este siglo. No, se llega. Mal, fue el caso del siglo. Yo creo que si después de esta columna de Cami Palacín no te dan ganas de estudiar Derecho o no entendés lo que es el amor a tus estudios, o sea, una piba que te dice, no, y escuchen esto muy gracioso, y uno dice, bueno, a ver, ahora viene el remate. Escuchen esto, qué increíble. No, estuvo muy bueno, literal me gustó mucho, me apasionó la historia, pero en vivo es un poco la sensación que transmitís de tipo, amo esta anécdota. Es un poco lo que hablé con Alicia de Londres, es medio como una historia de tour esto, es re una historia de tour. De cosas que pasan en cierta ciudad hace 1000 años, y son flash. Yo me lo reimaginé todo, me comí la peli. Sí, yo también, me encantó. Y si quieren pueden buscar la carta, que es genial y está en internet.
Y si tienen tiempo, también pueden investigar una cosa más de nerd, que es esto de dónde vivía Felisa Dorrego de Miró, que es una historia genial, y a la mina le pasaron 1000 cosas, además de que le robaron la tumba de la madre. O sea, pasaron muchas cosas. Sí. Para que yo eso lo conocía, creo que conozco eso. Increíble. Sí, aparte están re buenas esas casas, como por ejemplo que la Quinta de Rosas es la que está en los lagos de Palermo, el museo que está en los lagos de Palermo. Las historias de las casas esas están espectaculares. Chicos, amaría quedarme tomando 4000 termos de mate con ustedes, pero este programa ha llegado a su final. Cami, te pido que te quedes para el cierre. ¿Cómo la pasaste vos hoy, Santi? Tuvimos un programa cargadísimo, nos quedaron cosas afuera. Yo la pasé muy bien. Me alegra. Es lo único que tengo para decir, pero Okay. Me divertí mucho, me quedé hacer un té. Bueno, muy bien. Gracias a Cami Palacín, nuestra casi abogada. Gracias a Dami, a Nico Patas, a Nico Tevenó, que están ahí en la radio trabajando para que todo esto sea posible. También a Manu, nuestro editor de video. Gracias a Nico Olivieri, musicalizador de Vorterix, Lucila Juan y El Fallo, nuestros productores trabajando desde casa. Él no es nadie, pero él es Santi Maratea y ha sido un placer compartir esta tarde junto a mi gran amigo. Nos reencontramos, si les parece, mañana. Pará. Aguantamos un segundito. Perdón, ¿qué mierda es esto? Ay, me encanta la apuesta que tiene que mierda es esto de video. Escuchen. Mañana, Santi, no sé si te estás enterando ahora, pero mañana vos y yo vamos a responder cualquier pregunta que nos hagan de la Loye. O sea, todas las preguntas vamos a responder, sin filtro. Así que en @Generación Perdida, desde ya mismo ustedes pueden dejarnos alguna pregunta que nosotros vamos a responder mañana. De lo que quieran, vida privada, vida pública, opinión sobre algo, gusto de helado. Me estoy enterando ahora. Bueno, lee el WhatsApp, arre. No, no. Hasta aquí llegó Generación Perdida. Chau, mi amor. Adiós. Hasta mañana.